El hundimiento del Titanic en 1912 fue una tragedia marítima muy desgarradora, con muchos misterios aún sin resolver relacionados con los eventos y las historias del Titanic. He aquí 15 aspectos intrigantes del Titanic que siguen desconcertando a investigadores, historiadores y entusiastas. Número 15. La suerte del SS Californian. La fatídica noche en que el Titanic encontró la muerte, otro barco, el SS Californian, estaba más cerca del lugar de la catástrofe que ningún otro buque. A medida que el Titanic se hundía en las heladas aguas del Atlántico, el Californian se encontraba a solo unas millas de distancia, detenido en el hielo. A pesar de su cercanía, su capitán, Stanley Lord, no respondió a las señales de socorro del Titanic, lo que ha llevado a numerosas críticas a lo largo de los años. Este incidente plantea preguntas sobre la eficacia de la comunicación en situaciones de emergencia y si la historia podría haber sido diferente con una intervención del Californian. Así, el SS Californian sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida en alta mar y las decisiones que pueden tener consecuencias trágicas. ¿Cómo es posible que un buque situado a escasas millas del Titanic no acudiera rápidamente en su ayuda? El Californian se había detenido a pasar la noche debido a los traicioneros campos de hielo. Su operador de radio, Cyril Evans, había enviado un aviso al Titanic sobre el hielo, solo para que le dijeran secamente que se callara porque el operador del Titanic estaba ocupado. Más tarde, cuando se produjo el desastre, la radio del Californian se apagó durante la noche, por lo que no supo nada de las señales de socorro del Titanic. Los miembros de la tripulación del Californian afirmaron haber visto cohetes disparados hacia el cielo nocturno. Estos cohetes, que eran señales de socorro del Titanic que se hundía, deberían haber provocado una acción inmediata. Sin embargo, en lugar de reconocerlos instantáneamente como señales de socorro y correr en ayuda del Titanic, la tripulación del Californian debatió sobre lo que estaban viendo. ¿Eran estrellas fugaces, fuegos artificiales de otro barco o una auténtica llamada de socorro? Al final, las decisiones tomadas en el Californian es un enigma que sigue resonando en los anales de la historia marítima. Número 14. La verdadera razón de la escasez de botes salvavidas. El descuido más flagrante y trágico del Titanic fue el número insuficiente de botes salvavidas para un barco que transportaba a más de 2.200 pasajeros y tripulación. El Titanic estaba equipado con botes salvavidas en los que solo cabían 1.178 personas. ¿Por qué había tanta escasez? Para empezar, el Titanic se diseñó en una época en la que la normativa marítima no se había puesto al día con los rápidos avances de la tecnología de construcción naval. Las normas de la Junta de Comercio de la época exigían que los buques británicos de más de 10.000 toneladas solo llevaran 16 botes salvavidas. El Titanic, con un tonelaje de 46.000 toneladas, llevaba 20 botes salvavidas, superando técnicamente el requisito. Sin embargo, no era ni mucho menos suficiente para la capacidad real del buque. La insuficiencia no era solo una cuestión de descuido. También influyeron consideraciones estéticas y comerciales. Algunos informes sugieren que la dirección de White Star Line, incluid Asterisk o Joseph Bruce Ismay, creía que más botes salvavidas desordenarían la cubierta y restarían atractivo al lujoso barco. El Titanic se promocionaba como insumergible, lo que hizo que se redujera el número de botes salvavidas. Además, su diseño avanzado de compartimentos estancos reforzó la creencia en su invencibilidad. Tras el desastre, la escasez de botes salvavidas se convirtió en un símbolo de negligencia y complacencia. Esto llevó a cambios significativos en la normativa de seguridad marítima, incluyendo requisitos más estrictos sobre la capacidad de los botes salvavidas. Antes del hundimiento del Titanic, muchos barcos subestimaban la necesidad de tener suficientes botes salvavidas. Hoy en día, esa escasez nos recuerda los peligros del exceso de confianza y las consecuencias de la falta de preparación. La tragedia no solo alteró las leyes de seguridad marítima, sino que también enfatizó la importancia de la prevención ante emergencias. Ahora, se exige que cada barco tenga suficientes botes salvavidas para todos, recordándonos que la seguridad en el mar debe ser siempre una prioridad. Número 13.
La premonición de la insumergible Molly Brown. Margaret Brown, conocida popularmente como la insumergible Molly Brown, es una de las figuras más célebres que han surgido del desastre del Titanic. Conocida por su espíritu indomable y su valentía durante el hundimiento del barco, el legado de Molly Brown está entrelazado con historias de heroísmo. Sin embargo, menos conocida es la historia de su extraña premonición antes de embarcar en el Titanic. Molly Brown, una rica socialité y filántropa estadounidense, nunca tuvo intención de subir al Titanic. Estaba de viaje por Europa cuando recibió la noticia de que su nieto estaba enfermo. Apurada por regresar a Estados Unidos, Molly reservó pasaje en el primer barco disponible, que resultó ser el Titanic. Aunque sabía que viajar en un barco de lujo era un privilegio, su mente estaba ocupada por la preocupación por su nieto y la urgencia de su regreso. Antes de su precipitada partida, Molly tuvo un sueño inquietante que la dejó con una sensación de inquietud. En su sueño, se veía rodeada de agua oscura y turbulenta, sintiendo una presencia ominosa que parecía advertirle sobre un peligro inminente. A pesar de esa extraña visión, Molly decidió ignorar sus presentimientos y embarcarse en el Titanic, que lo que comenzó como un viaje para reunirse con su familia, pronto se transformaría en una lucha por sobrevivir. En su visión, se encontraba en un gran barco que sufría un terrible accidente. Sirve como inquietante recordatorio de la delgada línea que separa la intuición de la realidad y de los misterios que a menudo se esconden en el reino de lo inexplicable. Número 12. La leyenda de la maldición de la momia del barco. La historia comienza con el supuesto transporte de una momia egipcia a bordo del Titanic. Se creía que eran los restos de la princesa Amon-Ra. La leyenda sostenía que esta momia llevaba consigo una poderosa maldición que traía la desgracia y el desastre a cualquiera que la poseyera. Desde el museo que la albergó por primera vez en Inglaterra, donde misteriosas muertes y desgracias acosaron al personal, hasta sus supuestos propietarios posteriores, que sufrieron muertes prematuras o tragedias, la maldición de la momia parecía implacable. Esta fascinación se intensifica por el aura de tragedia que rodea al Titanic, donde la idea de que fuerzas sobrenaturales pudieron haber influido en su destino ha capturado la imaginación del público. Que surgió con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, sugiere que quienes interfirieron con el faraón encontraron un destino trágico. Así, la historia del Titanic se convierte en una mezcla de tragedia humana y misterio. Número 11. El misterioso incendio en la carbonera número 6. El RMS Titanic era una maravilla de la ingeniería, pero bajo sus relucientes cubiertas y opulentos interiores se escondía un peligro que muchos creen que influyó en su hundimiento. Un incendio en la carbonera número 6. El incendio, que comenzó incluso antes de que el Titanic emprendiera su viaje inaugural, es una pieza menos conocida pero fundamental de la trágica historia del barco. Existían diversas estrategias y técnicas para hacer frente a un incendio de carbón en los barcos. Uno de los métodos más comunes consistía en echar el carbón en los hornos del barco, aprovechando su combustión para beneficiar a la nave. Asimismo, los marineros también utilizaban equipos de extinción de incendios para sofocar cualquier llama que pudiera surgir. La intensidad y obstinación de este incendio en particular hizo que siguiera ardiendo días después de la travesía. Las investigaciones oficiales sobre el hundimiento del Titanic apenas prestaron atención al incendio, centrándose en el iceberg y otros factores. ¿Podría haber habido un incendio oculto en el interior del barco que haya sellado su destino? La mera existencia del fuego agrega otra dimensión a la tragedia polifacética del Titanic, enfatizando la multitud de fuerzas en juego en aquel fatídico viaje. Número 10. La desaparición del pasajero de primera clase, William Thomas Stead. Entre los pasajeros ilustres del Titanic, William Thomas Stead, destacado periodista y editor británico, ocupaba un lugar especial. Fue un pionero del periodismo de investigación y un defensor de la reforma social. Su presencia en el Titanic y su posterior desaparición han sido fuente de intriga por las inquietantes premoniciones que había escrito. Años antes de la tragedia, en 1886, un superviviente escribió cómo se hundió el vapor Correo en Mid-Atlantic.
un relato ficticio de un barco que se hunde tras chocar con otro por falta de botes salvavidas. Aún más inquietante, en 1892, Stead escribió otra historia, en la que un buque rescata a los supervivientes de otro barco que había chocado contra un iceberg. El capitán del Majestic se llamaba Edward John Smith, el mismo nombre que el capitán del Titanic. La noche del hundimiento del Titanic, Stead, fiel a su carácter, mantuvo la calma y ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Algunos testigos recuerdan haberle visto en la sala de fumadores de primera clase leyendo un libro. Otros afirman que fue visto por última vez en cubierta agarrado a un salvavidas, mirando pensativo a las estrellas. Nunca se recuperó su cuerpo. Número 9. El niño en la cubierta del Titanic. En la icónica película Titanic, de 1997, hay una escena en la que aparece un niño ensimismado jugando con una peonza en la cubierta del barco. Curiosamente, esta escena es una recreación de una fotografía real tomada a bordo del Titanic. La fotografía fue tomada en una de las cubiertas superiores del Titanic pocos días antes de que el malogrado buque encontrara su trágico final. La fecha era el 11 de abril de 1912. La fotografía muestra a un niño de 6 años llamado Robert Douglas Spedden, alegremente ocupado en hacer girar su peonza mientras su padre y otros pasajeros observaban la escena. El joven Robert era un pasajero de primera clase de una familia acomodada. Robert, acompañado de su familia, se encontraba a bordo del Titanic, de regreso a su residencia en Tuxedo Park, Nueva York, tras una excursión familiar por Argelia. Pero, ¿qué le ocurrió a este joven? Robert estaba profundamente dormido cuando el Titanic chocó con el iceberg. Durante el hundimiento, se despertó brevemente cuando su enfermera, Elizabeth Burns, le prometió llevarlo a ver las estrellas. Volvió a dormirse y al despertar al día siguiente, se encontró en un bote salvavidas, habiendo sobrevivido. Sin embargo, la historia de Robert terminó trágicamente. En 1915, a la edad de 9 años, murió prematuramente atropellado por un automóvil en Maine. Teniendo en cuenta el escaso número de automóviles en las carreteras en esa época, su accidente se considera uno de los primeros incidentes automovilísticos registrados en la historia del Estado. Número 8. La identidad de los huérfanos del Titanic. 2 niños de 4 y 2 años se encontraron solos en el bote salvavidas plegable B del barco cuando fue rescatado por el RMS Carpathia. Sin padres ni tutores a la vista, la identidad de estos niños se convirtió en un misterio inmediato. En un principio, los niños fueron atendidos por una mujer llamada Margaret Hayes, pasajera de primera clase que también había sobrevivido al naufragio. Los llevó a su casa de Nueva York, donde la prensa los bautizó como los huérfanos del Titanic, y sus entrañables fotos cautivaron los corazones de muchos. ¿Quiénes eran estos niños y cómo acabaron solos en un bote salvavidas en medio de semejante caos? El misterio empezó a desvelarse cuando una mujer llamada Marcelle Corretto vio sus fotos en el periódico e inmediatamente los reconoció. Eran sus hijos, Michel y Edmund Navratil. Su padre, Michel Navratil, los había secuestrado de su madre en Francia, con la intención de empezar una nueva vida en América. Bajo la apariencia de un padre viudo, reservó pasaje en el Titanic bajo el seudónimo de Louis Hoffman. Marcelle Corretto, al conocer el paradero de su hijo, viajó inmediatamente a Nueva York y se reunió alegremente con ellos. En medio de la tragedia, su historia ilustra los duraderos lazos familiares y los imprevistos giros del destino. Número 7. La última melodía de la banda del Titanic. La música tiene una capacidad única para captar emociones, y la noche en que se hundió el Titanic, la banda del barco utilizó este poder para proporcionar consuelo, distracción y quizás una apariencia de normalidad a los cada vez más frenéticos pasajeros. A medida que la situación se agravaba, los 8 miembros de la banda siguieron tocando sus melodías, ofreciendo un inquietante telón de fondo a la tragedia. La última melodía que tocaron sigue siendo objeto de debate y misterio. Los testimonios de los supervivientes varían. Algunos recuerdan los sombríos acordes del himno Nearer My God to Thee,
Más cerca de ti, Dios mío, que pinta una conmovedora imagen de resignación y fe ante la inminente fatalidad. Inmortalizada en películas y libros como El canto del cisne de la banda, la letra del himno resuena con el sentimiento del momento, una súplica de cercanía a lo divino. Algunos mencionaron melodías de ragtime o canciones populares de la época, sugiriendo que la banda buscaba levantar el ánimo en lugar de insistir en la sombría realidad. La ambigüedad que rodea a la última melodía de la banda ejemplifica el reto de reconstruir un relato definitivo a partir de recuerdos fragmentados y contradictorios. La dedicación de la banda del Titanic constituye un conmovedor testimonio de la resistencia humana y del profundo impacto de la música en momentos oscuros. Número 6. La teoría del cambio. Esta conspiración sugiere que no fue el Titanic el que se hundió aquella fatídica noche de abril de 1912, sino su buque gemelo, el RMS Olympic. La implicación subyacente es una estafa masiva al seguro orquestada por el propietario del buque, la White Star Line, a raíz de los daños sufridos por el Olympic en una colisión anterior. El quid de esta teoría radica en los supuestos problemas financieros de la línea White Star, el Olympic botado antes de que el Titanic colisionara con el buque de guerra de la Royal Navy HMS Hawke en 1911. Los daños, importantes pero no mortales, provocaron costosas reparaciones y suscitaron inquietudes en el sector de los seguros. La teoría del cambio postula que, en un intento de recuperar pérdidas y cobrar el dinero del seguro, White Star Line intercambió intencionadamente las identidades de los dos buques. El plan era enviar el Olympic, ya dañado, haciéndolo pasar por el Titanic en su primer viaje, chocarlo con un iceberg y cobrar el seguro. Sin embargo, sería difícil intercambiar los barcos sin que los trabajadores de los astilleros de Belfast se dieran cuenta. Además, el seguro del Titanic solo cubría una parte de su costo total. Los historiadores y expertos marítimos han desacreditado esta teoría en gran medida. Sin embargo, su persistencia en la cultura popular muestra el atractivo duradero de las teorías conspirativas. Número 5. El destino del gato del barco. Durante mucho tiempo se ha considerado que los gatos daban buena suerte en los barcos, ya que se creía que su presencia protegía a los marineros de las tormentas y garantizaba viajes seguros. El Titanic, en consonancia con esta tradición marítima, tenía su propio gato. Este felino, junto con su camada de gatitos, formó parte de la breve vida del Titanic. Sin embargo, cuenta la leyenda que, pocos días antes del viaje inaugural del Titanic, se observó a la gata trasladando a sus gatitos fuera del barco, uno a uno. Algunos miembros supersticiosos de la tripulación lo interpretaron como una señal ominosa. Creían que los animales tenían un sexto sentido para detectar peligros inminentes. Conocida como Jenny, la gata era la mascota de la tripulación y su presencia a bordo había traído consuelo y alegría en medio del bullicio del viaje inaugural. Su misteriosa desaparición antes de la tragedia ha suscitado especulaciones sobre si pudo haber sentido el peligro inminente. Refleja nuestra conexión emocional con los animales, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Número 4. El misterio de la ruptura. ¿Cómo se separó realmente el RMS Titanic cuando encontró su trágico final? Es un tema de gran interés para muchos. Los testigos a bordo de los botes salvavidas no solo hablaron de una ruptura dramática, sino que también describieron con gran detalle la escena impactante que presenciaron. Según sus relatos, la popa del barco parecía elevarse majestuosamente en el aire antes de sufrir una fractura catastrófica y precipitarse a las profundidades heladas del océano. Las investigaciones iniciales y las descripciones populares de la catástrofe antes del descubrimiento de los restos del naufragio en 1985 solían representar al Titanic hundiéndose intacto, como si hubiera descendido majestuosamente al océano. El descubrimiento del Dr. Robert Ballard y su equipo reveló una realidad diferente. Las secciones de proa y popa del Titanic estaban separadas, confirmando que el barco se había partido en dos al hundirse. Este hallazgo cambió por completo la narrativa sobre la tragedia y llevó a una reevaluación de los acontecimientos de esa noche fatídica. Las imágenes del barco destrozado en el fondo del mar mostraron la magnitud de la devastación
y contribuyeron a una comprensión más profunda de las lecciones de seguridad marítima que se derivan de este trágico evento. Las simulaciones modernas sugieren que, al hundirse la proa, las fuerzas que actuaron sobre la sección media del Titanic, donde no estaba diseñado para soportar cargas tan inmensas, provocaron su fractura catastrófica. Esta teoría concuerda con los relatos de muchos supervivientes que hablan de un enorme ruido similar al del barco desgarrándose. La forma en que el Titanic encontró su fin, astillándose en la quietud de la noche, sirve como un duro recordatorio de las colosales fuerzas en juego y la fragilidad de las estructuras hechas por el hombre cuando se enfrentan al poder de la naturaleza. Número 3. La desconcertante desaparición de los prismáticos del nido de cuervos. Algunos creen que la falta de prismáticos en la cofa pudo haber contribuido a la tragedia, ya que los oficiales a bordo no pudieron detectar a tiempo el iceberg que finalmente provocó el naufragio. Otros argumentan que la desaparición de los prismáticos podría ser el resultado de un simple error o descuido, sin ninguna conexión directa con el trágico destino del barco. Estos instrumentos cruciales desaparecieron inexplicablemente la noche de la tragedia. Frederick Fleet, el vigía que detectó el iceberg en primer lugar, declaró durante las investigaciones que siguieron al hundimiento que los prismáticos estaban guardados bajo llave y que ésta se había extraviado. Si los prismáticos hubieran estado accesibles, se habría podido ver el iceberg desde más lejos, pero la llave nunca se entregó correctamente al nuevo oficial. Aunque no se puede determinar definitivamente si la presencia de los prismáticos habría cambiado el destino del barco, su ausencia muestra cómo pequeños descuidos pueden tener consecuencias monumentales. Número 2. El incierto lugar de descanso final del capitán Edward Smith. El capitán Edward John Smith, el experimentado marino al timón del Titanic, con una vasta experiencia, Smith había comandado varios barcos de la White Star Line antes de asumir el mando del Titanic. Al declarar que este sería su último viaje antes de jubilarse, su sentimiento se tornó trágicamente literal cuando el transatlántico encontró su fin en las heladas aguas del Atlántico. Las circunstancias de su comportamiento durante el desastre han dado lugar a diversas versiones y especulaciones. Algunos relatos lo presentan como un capitán sereno y decidido, que hizo todo lo posible por garantizar la seguridad de sus pasajeros en medio del caos, instando a evacuar y organizando esfuerzos de rescate. Sin embargo, también existen críticas a sus decisiones, señalando que su confianza excesiva en la seguridad del Titanic pudo haberlo llevado a subestimar los peligros de los icebergs. Así, el legado del capitán Smith representa tanto el heroísmo como la fragilidad de la vida humana ante la naturaleza. Otros recuerdan haberlo visto en el puente de mando. Incluso hay relatos de que el capitán llevó a un niño a uno de los botes salvavidas. Sus últimos momentos siguen siendo inciertos. Lo que es indiscutible, sin embargo, es la dedicación del capitán Smith a su tripulación y a los pasajeros. Se sabe que liberaba a su tripulación de sus obligaciones con las palabras «sálvese quien pueda». El cuerpo de Smith, si se recuperó, nunca fue identificado. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre su lugar de descanso final. Algunos creen que se hundió con su barco, permaneciendo a bordo hasta el final, mientras que otros piensan que su cuerpo yace sin identificar en una tumba canadiense. La suerte esquiva del capitán Edward Smith se suma a los innumerables misterios que rodean al Titanic. Su liderazgo, valentía y sacrificio final han dejado una huella indeleble en la historia del desastre, convirtiéndolo en una figura emblemática entre las muchas historias no contadas que perduran tras el trágico hundimiento del barco. Número 1. Las conflictivas descripciones. El iceberg que selló el destino del Titanic en aquella escalofriante noche de abril de 1912 son tan protagonistas de la historia del barco como cualquier ser humano a bordo. Los diversos testimonios de los supervivientes, cada uno de los cuales relata su impresión del iceberg, han pintado una miríada de imágenes contradictorias, añadiendo otra capa de enigma a la historia del Titanic. Inmediatamente después de la colisión, solo una parte pequeña de los pasajeros y la tripulación vio el iceberg. La noche estaba oscura y el mar estaba tranquilo, lo que dificultaba juzgar el tamaño y la forma del iceberg.
Algunos lo describieron como alto, otros como plano. Algunos mencionaron una raya roja, posiblemente de la pintura del barco. Frederick Fleet, el vigía que lo avistó primero, lo describió como una neblina azul. Estas diferencias se deben a puntos de vista, visibilidad limitada y trauma emocional. Cada persona a bordo tuvo una experiencia única. El iceberg sigue siendo un espectro cambiante, claro en sus consecuencias pero siempre esquivo en su verdadera naturaleza. Es un monumento frío e indiferente a la trágica interacción entre la ambición humana y el poder de la naturaleza. Su verdadero rostro tal vez quede oculto para siempre en las brumas de la historia y la memoria. Extra: el iceberg que hundió el Titanic. Es ampliamente conocido que el hundimiento del Titanic fue causado por un iceberg. Pues fíjese en esto. Solo 2 días antes del desastre, el capitán de otro barco que cruzaba el Atlántico tomó por casualidad una increíble fotografía en blanco y negro de un enorme iceberg. Y fíjese que se cree que es el mismo iceberg que derribó el Titanic. Este marino, el capitán W. Wood, servía en el SS Etonian, un buque mercante británico, y era un apasionado de la fotografía. Por suerte, el capitán Wood logró capturar la enormidad de aquel iceberg con su cámara. Las coordenadas exactas del iceberg eran casi idénticas al lugar donde el Titanic chocó y se hundió. Una vez en Nueva York, el capitán Wood reveló rápidamente la fotografía y envió una copia a su bisabuelo, junto con una carta que afirmaba que este iceberg era responsable de la desaparición del Titanic. Todos sabemos que el Titanic chocó contra un iceberg a las 10:20 del 14 de abril de 1912 y se hundió en 3 horas. Durante el último siglo se han encontrado más fotos de icebergs cerca del Titanic, tomadas antes y después del choque. Sin embargo, lo interesante de la foto del capitán Woods es que el iceberg encaja con los dibujos y descripciones de testigos del iceberg que hundió al Titanic. Extra: los botes salvavidas insuficientes. Desde el trágico hundimiento del Titanic, el número insuficiente de botes salvavidas a bordo ha sido ampliamente considerado como uno de los principales factores que contribuyeron al elevado número de víctimas mortales. Esta fotografía inquietantemente profética tomada por el reverendo F.M. Brown, un pasajero que desembarcó del malogrado barco tras su corto viaje de Southampton a Queenstown, Inglaterra, capta el puente del Titanic y uno de sus botes salvavidas. Las investigaciones tras el desastre del Titanic concluyeron que una normativa adecuada habría evitado el siniestro. El Titanic cumplió con la ley de la Marina Mercante de 1894 que requería 16 botes salvavidas para barcos de más de 10.000 toneladas. Sin embargo, el Titanic llevaba 20 botes salvavidas, suficientes para aproximadamente la mitad de las personas a bordo. Solo unas 700 personas de las más de 2.000 a bordo del Titanic lograron subir a los botes salvavidas debido a preocupaciones de seguridad. Los botes se lanzaron con menos ocupantes de su capacidad máxima. No se realizaron simulacros de botes salvavidas ni de incendio antes del hundimiento. Aunque se había planeado un simulacro para la mañana del hundimiento, fue cancelado. 2 años después del desastre, se estableció el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, que requiere que los buques de pasaje tengan botes salvavidas para cada persona a bordo. Actualmente, SOLAS exige botes salvavidas con capacidad del 125% del barco. Extra: la construcción del Titanic. El Titanic fue construido a propósito por White Star Shipping para destacar entre sus transatlánticos comerciales, atendiendo a la creciente demanda de viajes entre Europa y Estados Unidos. White Star Shipping estaba decidida en su misión de cautivar a los viajeros, creando el transatlántico más magnífico y sobrecogedor de su época. La construcción del Titanic comenzó el 31 de marzo de 9 en los astilleros Harland & Wolff de Belfast, donde también se estaba construyendo su buque gemelo, el Olympic. El tamaño colosal de ambos buques fue un gran desafío de ingeniería para Harland & Wolff. Para acomodar al Titanic y al Olympic, se demolieron 3 gradas existentes y se construyeron 2 nuevas, las más grandes en aquella época. Durante el momento álgido de la construcción, Harland & Wolff empleó a unos 14.000 trabajadores.
El armazón del Titanic tardó más de un año en completarse y el revestimiento del casco se terminó en octubre de 1910. En los años 90, algunos científicos especializados en materiales teorizaron que las planchas de acero utilizadas para el barco eran frágiles en condiciones de frío, lo que empeoró el impacto, los daños y aceleró el hundimiento. Durante la construcción del Titanic, se llevaron a cabo muchas tareas sin equipos de seguridad, lo que provocó numerosas lesiones y algunas muertes. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.